Pero no se estaba grabando ahora. Ahí está grabando. Bueno, teníamos el mercado de consumo, que es el mercado que, que adquiere los bienes de consumo de la canasta básica, ¿verdad? Sí o sí hay un mercado para eso porque la gente necesita alimentarse, ¿verdad? Eh, Estos son los mercados con base a la característica de los compradores de productos o servicios, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que eh, luego de adquirir todos sus bienes, bienes de servicio, obviamente, el mercado de servicios son todos los bienes intangibles, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo prestar un servicio de abogado, entonces estoy dentro del mercado de servicios, puedo mezclar, prestar un servicio de enseñanza, estoy dentro del mercado de servicios. Como les dije en la clase pasada, sí o sí, el producto o servicio tiene que satisfacer una necesidad, ¿verdad? Una necesidad que está latente en la persona que adquiere, ¿verdad? La persona que adquiere no va a adquirir nomás porque le sobra dinero, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad. También dentro del mercado de los servicios pueden entrar los servicios más básicos, ¿verdad? Como agua, luz, teléfono, también lavandería, peluquería, también servicios más complejo como servicio técnico para industria, también aquellos servicios de marketing, servicios de contabilidad, por ejemplo. Y luego tenemos los mercados industriales, ¿verdad? Que ya es un mercado más pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente le venden a las industrias y las industrias es más pequeño, o sea, es más pequeño en número, no en transacciones, ¿verdad? Porque muchas veces los costos industriales son altos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos dando en este punto del análisis del mercado, tenemos los siguientes análisis, ¿verdad? Tenemos el análisis del entorno global y el análisis del entorno, del macroentorno. Este es el macroentorno, tenemos también el del microentorno, ¿verdad? De macroentorno, ¿qué quiere decir? Eh, Se hace un análisis a ver cómo la empresa o el negocio puede afrontar su entorno, ¿verdad? Su entorno, qué cosas le pueden afectar, qué cosas le pueden afectar a la empresa, ¿verdad? Y macroentorno se refiere a aquello que nos afecta y nosotros difícilmente podamos hacer algo para cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a leer un poco lo que dice acá. El análisis del entorno general va a permitir a la empresa conocer si es capaz de hacer frente a actuales y futuros cambios y valorar el impacto de los mismos con el estudio de los siguientes factores. Marketing podrá afectar situaciones de peligro para la compañía. Tendencias y patrones de comportamiento de la sociedad y prever futuras direcciones de cambio en el entorno. Bueno, los factores económicos pueden ser, algunos son la tasa de desempleo, ¿verdad? La tasa de desempleo, por ejemplo, vaya país, ¿verdad? Es un problema país que muchas veces nosotros como empresa no podemos subsanar eso o no podemos estar ajenos a eso, ¿verdad? Acá en nuestro país no tenemos tanto ese problema, ¿verdad? Porque a excepción de ahora que estamos teniendo un problema con el precio del combustible, ¿verdad? Que hace 15 días subió, después
va a subir otra vez y se piensa que, bueno, ahora estamos teniendo esa estabilidad tenemos un problema en la estabilidad del precio, ¿verdad? Y nosotros como empresa no podemos hacer nada si el Estado sube. Por ejemplo, en Argentina tienen problemas con su estabilidad de precio, ¿verdad? Compran un producto y a 2 o 3 días cambió ese producto, o sea, cambió el precio, ¿verdad? Después tenemos también el tipo de cambio. El tipo de cambio nosotros tenemos todavía medio estable, ¿verdad? Pero hay países donde que en su cotización y eso afecta a la empresa, ¿verdad? Si somos importadores, obviamente nos va a afectar, ¿verdad? Eh, si somos exportadores también nos afecta, ¿verdad? Y si compramos algo en moneda, el gasto público es el gasto que hace el Estado. Si el Estado gasta mal el gasto público, también a nosotros nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, si el Estado invierte por ejemplo, en hacer mayor cantidad de rutas o reparar todas las rutas, en las rutas que estén en mal estado, a nosotros como empresa nos va a beneficiar, pero si el Estado no hace eso y gasta en otro, ubicando a nosotros como empresa, ¿verdad? Porque no vamos a poder llegar en ciertos tipos de interés, eh, los tipos de interés que se tienen tanto del gasto público si es un gasto de algo que se prestó con un préstamo internacional y también los intereses que hay en los bancos privados, ¿verdad? Luego tenemos, siguiendo con el entorno general, macro entorno, tenemos los factores institucionales, que son aquellos factores, por ejemplo, que nosotros no podemos escapar de ellos, ¿verdad? Que son las leyes, reglamentos y normativas que rigen en cada país, ¿verdad? No solo en cada sociedad. Nosotros tenemos, nosotros al tener una empresa, por ejemplo, no podemos decir que no sabemos que tenemos que pagar el IVA, el IRASI, perdón, el IRE. Sí o sí, al crear una empresa, nosotros ya estamos obligados a pagar eso por ley, ¿verdad? Si es que vamos a tener todo en blanco, ¿verdad? Y si es que tenemos en negro, si es que nos pagamos su impuesto, va a ser peor para nosotros porque primero nos pueden cerrar y muchos no podemos crecer mucho como empresa, ¿verdad? Porque no estamos legalmente, ¿verdad? Luego tenemos los factores ecológicos, ¿verdad? Que son aquellos que ahora están muy de moda, ¿verdad? Muy de moda hacer todo ecológicamente y de hecho que hay algunas empresas que, por ejemplo, tocan, por ejemplo, al hacer una ruta, va a pasar por una zona, la ruta va a pasar por una zona donde hay muchos árboles, eso, y se hace un estudio ambiental para que no destruya muchos árboles, ni ríos, ni nada, ¿verdad? O al montar una fábrica, se hace también un estudio ambiental, ¿verdad? Y de repente hay empresas, supongamos que hay empresas que colocan un puerto, por ejemplo, un puerto se coloca sus oficinas operativas y su puerto, obviamente, en el río, ¿verdad? En la costa del río, ¿verdad? Y en esa zona puede haber algún tipo de árboles que no tenemos en la otra zona y también hay que la SEAN le va a controlar, ¿verdad? De hecho que es también un factor, ¿verdad? Luego tenemos los factores climatológicos, ¿verdad? Que eso sí escapa totalmente dentro de una empresa. Y por dar un ejemplo, si es que somos una empresa agronómica, ¿verdad? Que se dedica a, por ejemplo, cultivar soja o maíz y de repente hay una sequía muy grande, eso escapa de nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer como medida de reducir el riesgo es tener un seguro contra sequía, ¿verdad? Que hay empresas, hay bancos que le venden a los ojeros, ¿verdad? Después tenemos
los factores sociodemográficos, que tiene que ver con el promedio de la edad de la población, también su evolución, su índice de natalidad. Y esto es un factor que a nosotros nos puede afectar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero abrir una tienda para ropas de jóvenes, tengo que ver cuánto es la población joven, ¿verdad? Y tenemos también los factores tecnológicos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos usando acá, nosotros estamos usando eh, una computadora o un celular, y de repente vemos que esa computadora, ese celular eh, está desfasado. Ahora vino otro modelo que le supera en algunos puntos, y los negocios o las empresas que tienen esa tecnología van a tener una ventaja hacia nosotros. Bueno, después tenemos los factores culturales, que también es un factor, también es un factor muy importante, y que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, ¿verdad? No es que el factor cultural se va a adaptar a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, hay países que no consumen, por ejemplo, hamburguesas, consumen otro tipo de comidas, y para nosotros, si es que queremos montar una tienda de hamburguesas, no va a ser muy difícil, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene que ver con el macro entorno, ¿verdad? Que difícilmente nosotros podamos contra eso, más bien tenemos que adaptarnos contra el macro entorno, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo podemos aprovechar, o cómo podemos no, cómo podemos hacer frente a eso, ¿verdad? Bueno, después tenemos el análisis del entorno sectorial, que vendría a ser el microentorno. En este caso, nosotros sí podemos, sí podemos hacer, eh, sí podemos hacer más cosas como negocio o como empresa, puesto que, eh, tenemos las herramientas para, para poder hacer frente a las amenazas, ¿verdad? Bueno, dentro de la, dentro del microentorno, dentro del microentorno tenemos, bueno, dentro del microentorno tenemos las amenazas. Voy a leer un poco lo que dice acá. Para definir un sector hay que describir las actividades que realizan las empresas que compiten en dicho sector y las líneas de productos o servicios que se comercializan. Para tener una visión lo más completa posible del sector, y siguiendo a Mitchell Porter es un investigador y un docente norteamericano, ¿verdad?, que hizo una investigación. Existen 5 fuerzas básicas que determinan el grado atractivo y la competencia de un sector. Fuerzas que influyen de manera directa e inmediata en la gestión de la empresa. Cuanto más débiles sean estas fuerzas, mayores serán las oportunidades de ejecutar una actuación superior. Bueno, acá tenemos uno de los puntos del análisis del microentorno, es la posición competitiva. Tenemos los 6 tipos de barreras amenazas de nuevos competidores,
cuando nosotros vamos a entrar en un mercado, en un negocio o en un mercado nuevo, eh, tenemos que analizar estos puntos, ¿verdad? Vamos a tener la siguiente amenaza: economía de escala. Economía de escala quiere decir, economía de escala quiere decir eh, aquellas empresas o fábricas que operan en gran volumen, ¿verdad? Y obviamente que nosotros, si es que somos un negocio pequeño o una fábrica pequeña, nos va a, nos va a hacer una competencia muy grande, ¿verdad? Una competencia muy grande, y eso va a influir en el costo. Acá economía de escala dice, representa la necesidad de operar con un volumen elevado para obtener costo competitivo en el sector. Estas pueden ser en producción, investigación, distribución o servicio. Bueno, la economía de escala quiere decir que se produce algo en grandes cantidades. Esa es la razón, por ejemplo, que hay ciertos productos que Paraguay restringe de Brasil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Brasil, al hacer su producción, ellos producen para 200 millones de personas, y obviamente su costo va a ser mucho más bajo, ¿verdad? En cambio, nosotros producimos para 6 millones de personas, para 7 millones de personas, nuestro costo va a ser más alto, por ende nos va a ser difícil a nosotros competir contra ellos, ¿verdad? Por eso. Después tenemos después tenemos otra amenaza, que es el grado de diferenciación del producto o servicio e imagen de la marca. Nosotros, al entrar como un negocio nuevo, eh, nuestra marca o nuestra imagen todavía no está aceptada en el mercado, ¿verdad? En cambio, hay otras empresas que con el simple hecho de su marca ya venden gran cantidad de productos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, están McDonald's y Burger King en el campo de ventas de hamburguesas. Yo quiero entrar a competir con ellos, y obviamente con una marca nueva, ¿verdad? Obviamente que me va a ser difícil, difícil competir con ellos de entrada. Tengo que ver mis estrategias para poder hacer frente a ellos. Después, otra amenaza de entrada de nuevos competidores es la inversión inicial. Bueno, depende del rubro, yo tengo que ver para realizar una inversión importante, ¿verdad? Depende del rubro donde yo esté. Y de repente hay muchos negocios que no tienen tanto capital, y esa es una barrera de entrada también, ¿verdad? Esa es una barrera también que tenemos. Bueno, vamos a ver un poco. Después tenemos el efecto de los aprendizajes y la curva de experiencia. Si nosotros estamos dentro de un negocio nuevo que recién vamos a probar, ¿verdad? No tenemos todavía el conocimiento de varios secretos del negocio. Por ejemplo, puede ser que no sepamos las cantidades de sabores que sobre la marcha, como se suele decir, pero hay otras empresas o otros negocios que conocen todos los secretos, ¿verdad? Ahí también nos puede generar un poco
nos puede generar un poco de pérdida, vamos a decir. Acceso en los canales de distribución. Muchas veces los canales actuales de distribución ya están copados con las empresas actuales. Nosotros tenemos que ver otro tipo de distribución porque ya están todos los canales de distribución ya están todos utilizados por las otras empresas o por los negocios. Política gubernamental. Acá, por ejemplo, no tenemos ese problema donde dice el gobierno puede limitar e incluso impedir la entrada de nuevos competidores con políticas de control o licencia o incluso limitar el acceso a la materia prima. Acá no tenemos ese problema, pero sí, por ejemplo, sí para algún tipo de empresa se necesita una habilitación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer una fábrica, necesito una habilitación de la SEAN. No puedo abrir la fábrica nada más eh, por abrir, ¿verdad? Y si abro, voy a estar en negro y en cualquier momento me pueden cerrar, ¿verdad? Otro punto, otra barrera de entrada que vendrían a ser, que este es el séptimo, ¿verdad? Que no está dentro de los 6, son las reacciones esperadas de los competidores actuales, ¿verdad? Los competidores actuales, al ver que entra un nuevo competidor en el mercado, entonces empiezan a reforzar su plan de marketing, invierten más con el fin de que no se le quite cliente, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de amenaza, ¿verdad? Como microentorno es el poder de negociación de los suministradores, que son los proveedores, ¿verdad? Si nosotros somos una empresa pequeña, obviamente el poder en la negociación va a tener el proveedor, ¿verdad? El suministrador de los productos. Pero si somos una empresa muy grande, que vamos a realizar compras importantes, nosotros somos los que tenemos mayor poder. En este caso, el punto que nosotros vemos es que el proveedor es el proveedor es el que tiene mayor poder. Si hay dos o tres proveedores o un solo proveedor, inclusive tiene mayor poder, ¿verdad? Ellos pueden, nosotros podemos salir perdiendo si ellos no nos suministran nuestra materia prima. Después, si el grado de diferenciación del producto o servicio es alto. Si un producto es único en el mercado y es muy diferenciado, también a nosotros nos puede perjudicar. El grado de disponibilidad de los productos sustitutos. Si hay productos sustitutos, a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Si son de la misma calidad, cuanto mayor número de productos sustitutos haya, a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Porque quiere decir que no vamos a estar solamente con un solo proveedor. Y el proveedor muchas veces puede tener precios altos y los productos sustitutos pueden tener precios más bajos. La importancia de los costes de cambio para el proveedor. Cuanto más diversificada tenga su oferta, menor presión tendrá para ejercer sobre él cualquier empresa suministradora. La amenaza de integración hacia adelante del sector. También tenemos esta amenaza, por ejemplo, integración hacia adelante quiere decir que si el proveedor es muy grande, el proveedor, por ejemplo, pasa acá en nuestro mercado, que las empresas farmacéuticas es tan grande su poder que muchos quieren vendiéndole a todas las farmacias, pero ellos crearon también su propia farmacia, ¿verdad? Su propia farmacia quiere decir que hicieron una integración hacia adelante, ¿verdad? De ser solamente proveedor, de ser solamente proveedor
para las ventas directas, empezaron a hacer también venta directa, ¿verdad? Y obviamente si yo soy una farmacia pequeña y viene una farmacia Escabone, o viene una farmacia Punto Farma, que es de Kinfa, ¿verdad? Ellos van a tener, en algunos productos van a tener mejores precios. ¿Por qué? Porque trabajan directamente con el productor de los remedios, ¿verdad? Voy a leer por lo que dice acá el concepto. Si los suministradores adquieren el CONOP o saber hacer necesario para completar ellos mismos el proceso de comercializar el producto final, se convertirán en nuevos competidores con ventajas competitivas al crearse sinergia y ser sus propios suministradores. Bueno, se está por cortar la señal, estamos por llegar al tiempo. ¿Hay alguna consulta de la clase de hoy? Bueno, ya está habilitado para que marquen. Pueden marcar cualquier cosa. Si no pueden marcar, me pueden avisar. Dale, profe, sin problema. Bueno,